El tema de hoy es el sistema de medición de antenas en cámara anecoica para radiofrecuencia y microondas, que básicamente es un proyecto que les voy a presentar ahora, que se implementó en la Universidad Católica San Pablo de Arequipa. Bien, entonces, para más o menos explicarles de qué va la presentación de ahora, lo que vamos a ver ahora es realmente cómo se ha conseguido el proyecto. Vamos a ver para qué medimos antenas, cuáles son los parámetros que nos interesan para medir antenas, cuáles son los principales métodos de medición de antenas que se usan hoy en día y los principales elementos de un sistema de medida de antenas. Bueno, entonces, ¿vieron que baje por acá? No. Déjenme comentarles que este proyecto se ha obtenido a través de ganar un proyecto con el programa Innovate Perú, del anteriormente llamado FINCIT, ahora es Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y la Productividad. Entonces déjenme comentarles, bueno, ustedes deben saberlo, que Perú está invirtiendo bastante en lo que es investigación. Y en uno de estos concursos de proyectos de equipamiento de laboratorios presentamos el tema de la cámara anecoica. Y bueno, afortunadamente fuimos los ganadores. Y entonces fue un trabajo conjunto del Programa Profesional de Electrónica de la Universidad San Pablo, del Programa Innovate Perú y del Centro de Investigación de la misma universidad. Bueno, este es un poco de los datos del proyecto. Más o menos me interesa que vean el costo de la cámara anecoica, que no es muy fácil de adquirir. El costo es 820.000 aproximadamente 9 soles. Innovate ha financiado el 80%. Quiere decir que este proyecto realmente ha sido un proyecto bastante ambicioso, difícil de obtener realmente, y bueno, podemos estar orgullosos de decir que la cámara anecoica que tenemos es la primera a nivel nacional en trabajar en estos rangos de frecuencia. Tengo entendido que la Marina de Guerra tiene una cámara anecoica, pero no a las mismas frecuencias, sino frecuencias un poco más bajas. Características de la cámara anecoica: podemos hacer mediciones desde los 400 MHz hasta los 6 GHz. Y más o menos les voy a contar eventualmente cómo se ha construido, para qué sirve, pero para que tengan una idea de qué es lo que estamos hablando, quiero que tengan en cuenta que es más o menos así. Es un aula, es un ambiente de 4 por 4 por 4 metros, un cuadrado así. Internamente está llena de unas esponjas, que luego les voy a contar para qué sirven, y dentro de este ambiente tenemos un anillo, aquí. Y si logran ver ustedes el mástil blanco de acá, esa es la base para poder medir las antenas. Uno de los principales objetivos de trabajar con una cámara anecoica es principalmente establecer lazos de investigación, y eso es uno de los motivos por los cuales he venido. A mí me interesa mucho que podamos trabajar proyectos conjuntos entre universidades. Y bueno, como les comentaba a algunos de los compañeros que hemos tenido la oportunidad de conversar antes de la presentación, es mi deseo, si es que es posible, realizar proyectos conjuntos. Entonces, después de la charla estoy atenta a cualquier comentario o sugerencia que tengan, si es que desean hacer algún trabajo de investigación. ¿Qué se puede hacer con las antenas? Se puede primero caracterizar las antenas, se puede medir. Podemos trabajar con certificación de antenas móviles y de radio, y se puede complementar el proceso de homologación con mediciones certificadas. Luego les voy a dar un poco más de detalle y terminamos de ver para qué sirve una cámara anecoica y comentamos ese tema. Primero, entonces, ¿cuál es el motivo de medir una antena? ¿Para qué me interesa a mí medir una antena? 1. 2. ¿Quiénes están interesados en medir una antena? Primeramente, los centros de investigación y desarrollo, los diseñadores de antenas, los fabricantes. Aquí de repente entramos casi todos nosotros que somos docentes y alumnos. Docencia de antenas, laboratorios de certificación, proveedores de servicios de telecomunicaciones y empresas integradoras de antenas. ¿Qué podemos hacer? Para trabajar con una antena, primero es un conjunto de procesos, ¿cierto? Primero trabajamos con un diseño de una antena. Ante una situación, ante unas especificaciones de una antena, yo necesito primero trabajar con un diseño de antena. Luego
una verificación. Estas dos etapas se realizan con una simulación y con una implementación de antenas. Luego, para una etapa ya de empresarial, sería la producción de antenas y una reparación y mantenimiento. Si se dan cuenta, más o menos nuestro rubro, el rubro de estudiantes, de los que llevamos el curso de antenas, vamos a un tema de diseño iterativo y de verificación. ¿Eso qué implica? Implica que yo pueda simular una antena, pueda implementarla y luego pueda medirla. ¿Para qué? Para comprobar que todo el proceso de diseño, desde los cálculos hasta que yo tengo la antena implementada, ha sido correcto. Bueno, como ya saben, ¿no? El sistema de la era de las comunicaciones pues incrementa cada día más. Tenemos más demanda, tenemos más oportunidades para lo que son centros de investigación, dado que la demanda de antenas es creciente, ¿sí? Ustedes han visto que cada día, cada cierto tiempo, los equipos celulares siguen saliendo y cada vez son más pequeños. Y cada uno de ustedes sabe que dentro de un equipo celular se comunica con las antenas a través de una pequeña antena que tiene integrada el celular. Entonces, en la etapa de radiofrecuencia, la investigación va en hacer las antenas cada vez más pequeñas y más compactas a la misma frecuencia. ¿Qué parámetros se miden en una antena? Tenemos las pérdidas de retorno, el patrón de radiación, la directividad, la ganancia y la polarización. Antes de seguir, por favor, me gustaría más o menos medir al público y que por favor levanten la mano los que tienen conceptos claros de todos estos temas. ¿Quién sabe lo que es una ganancia de una antena? O por lo menos, ¿quién ha llevado el curso de antenas con el profesor? ¿Todavía no? Ninguno. Pues bien, entonces me voy a detener un poco más en explicarles los parámetros de esta antena para que entiendan y quede claro para qué me sirve la cámara anicóica. Muy bien. Las pérdidas de retorno son un parámetro alternativo a la impedancia de entrada de la antena. Si ustedes ven, este es un sistema muy simple de comunicaciones, ¿no es cierto? Me estoy viendo muchísimas cosas, pero estoy poniendo lo importante que nos interesa a nosotros, que son las antenas. Entonces, básicamente, el sistema de comunicaciones consta de un transmisor y un receptor, ¿no es cierto? Necesito yo una transmisión y un retorno de la señal. Este sistema, para que funcione, se dice que tiene que estar acoplado. ¿Qué significa eso? Que la impedancia entre una antena y la conexión al transmisor tiene que ser lo más perfecta posible. Es decir, la impedancia del transmisor tiene que ser la misma que de la antena. ¿Qué pasa si es que eso no sucede? Si es que eso no sucede, la señal no va a salir completa y se dice que se está reflejando. No llega a transmitirse toda la señal y parte de la señal que debería salir se refleja. Lo mismo sucede en el transmisor. Ese es un parámetro importante. Cuando ustedes analicen los sistemas de comunicaciones, un análisis se hace a través del sistema de impedancias. Si el sistema está acoplado, quiere decir que la impedancia es la misma en todo el sistema, ¿sí? Ese es un parámetro con el que se miden las antenas. Y un parámetro más sencillo y análogo son las pérdidas de retorno. Las pérdidas de retorno no es lo mismo, que medir la impedancia de la antena, pero en otros términos, ¿sí? Pero básicamente es lo mismo, es medir entonces la adaptación de la antena. Cuando yo mido entonces las pérdidas de retorno, estoy viendo qué tan adaptada va a estar la antena con el transmisor. Y si está bien adaptada, yo voy a decir que el sistema de comunicaciones va a funcionar de acuerdo con las especificaciones. La cámara anecoica también puede medir lo que es un patrón de radiación. Aquí quiero hacer un alto y quiero comentarles que la exposición del día de hoy no es tan académica. Comentaba con un profesor, no les he puesto todas las fórmulas que deberían de tener acá, pero es que eso compete al curso de antenas, ¿sí? Entonces lo que yo quiero darles es un concepto gráfico para que luego ustedes a su profesor lo bombardeen de preguntas y les digan
cómo es la fórmula de las pérdidas de retorno, porque tiene una fórmula que expresa esas pérdidas de retorno. El patrón de radiación no es otra cosa que cómo radia una antena, cómo funciona una antena. Básicamente, en términos sencillos, a una antena yo le hago fluir una corriente, ¿sí? Le pongo una fuente, hago fluir una corriente. Entonces, la corriente, al pasar por la superficie del conductor, ¿qué va a generar? Eso sí, ya deben de saberlo todos porque lo he visto en campos electromagnéticos, ¿no es cierto? Cuando una corriente fluye por un conductor, ¿qué se genera alrededor? Un campo magnético, ¿no es cierto? Y si yo tengo dos polos, ¿qué voy a generar entre los polos? Un campo eléctrico. Entonces, ¿qué son estas emisiones? ¿Qué son estos glóbulos que vemos acá? No es otra cosa que los campos electromagnéticos que empiezan a salir de la antena cuando fluye una corriente a través de la antena, ¿sí? Y la forma en cómo se expanden esos campos electromagnéticos se denomina patrón de radiación. Quiere decir entonces que cada estructura, cuando se le pone una corriente, va a emitir un campo eléctrico. Ahora depende, si la forma de la estructura tiene una forma específica, el patrón de radiación tendrá una forma específica, ¿sí? Por ejemplo, miren, este es un patrón de radiación tridimensional. Este es el mismo dipolo que tienen acá. Y imagínense que se le ha hecho un corte al patrón de radiación. La forma, en este caso, del patrón de radiación es una forma toroidal, ¿no es cierto? Es la forma toroidal que lo estamos viendo acá. Y estas gráficas que tienen a los costados es la misma representación, solo que podemos decir acá que esto es en 3D y estas son en 2D, pero los cortes son diferentes, ¿no es cierto? Se ve claramente que los cortes son diferentes. Por ejemplo, este corte es el plano que tenemos directamente acá, que podríamos denominarlo XZ, por ejemplo, y el corte que tenemos acá podría ser la base inferior, el corte al medio de la antena, con el plano XY. No sé si lo logran ver, ¿sí? Precisamente esto es lo que mide la cámara anecoica. Esas formas de cómo se han emitido los campos electromagnéticos. Estos son otros tipos de representaciones. Este patrón de radiación es el mismo que este de acá, solo que este está en diagrama polar y este está en diagrama rectangular. Igualmente, aquí por ejemplo, lo que estoy viendo es la intensidad del campo eléctrico. Estoy viendo lo mismo, el mismo patrón de radiación, pero aquí en valores de intensidad de campo eléctrico, y aquí lo estoy viendo en 3 dimensiones. Ahora, este patrón de radiación, en cualquiera de las formas que lo mire, me va a dar información de cómo se comporta una antena. Y esa información son los parámetros de una antena. Unos primeros parámetros importantes son la ganancia y la directividad. Por ejemplo, aquí yo tengo una antena directiva. ¿Dónde se ve la directividad? La directividad de una antena se ve donde está dirigido el lóbulo principal, ¿sí? Donde se concentra la potencia y en qué dirección está yendo. Por ejemplo, si ustedes comparan este patrón de radiación de la gráfica superior con el de la gráfica inferior, voy a decir que el de arriba está dirigido hacia un eje específico, ¿no es cierto? Entonces voy a decir que es una antena directiva. Directiva porque está dirigida hacia un eje. Y este segundo de acá, ¿podré decir que está dirigida hacia alguna dirección en específico? No, al contrario, si vemos, alrededor de todo el plano XY tiene la misma dirección, ¿no es cierto? Entonces, esta se llama una antena omnidireccional. De esa manera yo puedo relacionar y ver la directividad de una antena. Aquí están algunos conceptos de la directividad y ganancia. Un parámetro importante de una antena es la eficiencia de la antena. La eficiencia de la antena
es primero ver que también está adaptada con el transmisor, lo que les comenté en un principio, ¿se acuerdan? Si la antena tiene una buena adaptación, tiene una eficiencia cercana a 1. Hay otros factores que alteran la eficiencia de una antena, por ejemplo, los materiales con los que está construido, el conductor de la antena, el dieléctrico de la antena, las reflexiones, la impedancia de la antena también afecta a la directividad. Ese factor de directividad es el que relaciona, ese factor de eficiencia es el que relaciona la directividad con la ganancia. Entonces, como concepto, la directividad es la dirección hacia donde se dirige en los campos electromagnéticos en relación a una antena o unidireccional. Y la ganancia es esa directividad multiplicada por la eficiencia, por la forma en cómo se comporta la antena. Entonces, de esa manera ya tengo ya los dos parámetros, el concepto de los dos parámetros. Bueno, aquí lo tengo, aquí tienen una pequeña formulita, aunque prometí que no iba a haber fórmulas, pero bueno. Ganancia es igual a eficiencia más directividad en decibelios. La polarización de una antena, eso también te puede medir la cámara anecoica. Para hacerlo muy sencillo y no nos compliquemos mucho, la polarización de una antena es la dirección en la cual avanza el campo eléctrico o el campo magnético, ¿sí? Entonces, la forma en cómo avanza una antena puede ser de 3 tipos. Lo vemos aquí abajo. La forma lineal, fíjense, donde está la flecha indica la dirección de propagación de la antena. ¿Listo? Entonces, si es que una antena avanza en forma lineal a través de un plano, yo voy a decir que la antena tiene una polarización lineal. ¿Cómo lo voy a diferenciar? Si una persona se para delante de la dirección de propagación y lo que mira es una línea como se mira acá, podemos decir que es una polarización lineal. ¿Quién tiene polarización lineal? Por ejemplo, un dipolo. Un dipolo es una antena lineal, la han visto hace un momento, son 2 politos, y la forma en que avanza el campo eléctrico es lineal. Entonces tiene una polarización lineal. Eso es muy sencillo y directamente de analizar. Otra forma de análisis, de avance de propagación. Imagínense que esta es la componente X y esta es la componente Y del campo eléctrico. Cuando avanza hacia la dirección de propagación, lo que va a dibujar es una circunferencia, es un círculo. Entonces la polarización se dice que es circular. Un gráfico más o menos en 3D, si lo quieren ver así, es el que tenemos al costado, ¿sí? Acá tienes, si puedes ver las flechas, imagínate que son las flechas que indican el frente de onda del campo eléctrico. Y lo que te está dibujando es una forma circular. Y finalmente, cuando estos 2 componentes no tienen la misma amplitud y avanzan en la dirección de propagación, lo que tenemos es una polarización elíptica, ¿sí? Cuando una antena transmisora y receptora se quieren comunicar, tienen que asegurarse que la polarización sea la misma y esté en la misma dirección. Si no, el sistema no va a funcionar o va a tener pérdidas. Y las pérdidas, en ese caso, van a ser por polarización. Entonces ya estamos viendo que un sistema de comunicaciones, que finalmente es lo que integran las antenas, tiene muchos parámetros, ¿no es cierto?, que hay que analizar para que el sistema sea eficiente. El primero que vimos era la impedancia, ¿no es cierto? Otro elemento, la polarización. Los métodos en que se puede medir son los siguientes. El primer método es un método numérico, que es totalmente analítico, un método de experimentación y un método de combinando el método numérico y el método de experimentación, ¿sí? El método de experimentación es el que tenemos acá, ¿sí? El método de experimentación básicamente va de medir una antena. ¿Cómo la puedo medir? La puedo medir a campo abierto, la puedo medir a campo cerrado, para eso usamos la cámara anecoica, y la podemos medir en un campo compacto utilizando reflectores. Y una técnica indirecta es hacer una medición, pero en un espacio mucho más estrecho.
Pero para eso tenemos que ver un pequeño concepto antes. Cuando yo tengo una antena, que es la que tenemos acá, por ejemplo, es una parábola, la parábola va a empezar a emitir campos electromagnéticos, ¿sí? Pero la emisión no es totalmente directa. ¿Qué quiere decir? Cuando la antena empieza a emitir el campo electromagnético, el campo que está cerca de la antena tiene muchas componentes reactivas. Para eso entonces vamos a traducir un poquito. Un campo electromagnético, si yo quiero escribirlo matemáticamente, lo que voy a escribir es una expresión compleja, una parte real y una parte imaginaria, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que radia? ¿Cuál es la parte que a mí me interesa para que radie y para que funcione la antena? Me interesa la parte real. La parte imaginaria no. La parte imaginaria es parte reactiva que no sirve para la propagación de las antenas, ¿correcto? Entonces, cuando empieza el campo electromagnético, va a existir una primera zona que la voy a llamar zona del campo cercano reactivo. ¿Qué va a pasar dentro de esa zona? El campo eléctrico es muy reactivo, casi totalmente reactivo, y la parte real no existe. A medida de que se va alejando el campo en esta zona, va a entrar a algo que se llama zona de Fresnel. ¿Qué sucede en la zona de Fresnel? Los campos reactivos, los campos imaginarios empiezan a disminuir y los campos reales empiezan a tomar mayor fuerza, ¿sí? Y una vez que sale del campo lejano, que sale del campo cercano, entra a la zona del campo lejano. En esta zona del campo lejano es donde el componente real del campo eléctrico funciona por completo, es decir, la antena ya está funcionando en todo su esplendor, si lo queremos ver así. Y esa zona es la zona de Fraunhofer. Ahora, estas distancias del campo cercano reactivo y el campo cercano radiante tienen unas distancias que están en función de la distancia de la antena, ¿sí? Son unos cálculos, hay unas fórmulas para calcular el campo de las antenas. Entonces, para que la audiencia no se duerma, si yo les pregunto, ¿en qué campo me interesa medir una antena? ¿En qué campo será? ¿El campo cercano reactivo, en la zona de Fresnel o en la zona de Fraunhofer? En la zona de Fraunhofer. Y si te das cuenta, la zona de Fraunhofer es la que está más lejos de la antena, ¿sí? Para que más o menos lo entiendas, acá hay una gráfica. Mira, aquí está tu antena, aquí están los campos incipientes todavía, aquí se ha querido formar, y en la zona de Fraunhofer tengo el patrón de radiación totalmente real. Y la distancia para llegar al campo lejano es 2 veces la mayor dimensión de la antena al cuadrado entre lambda, ¿sí? Bien, eso es más o menos lo que les he comentado. Voy a pasar esto un poco a lo que quería ir. El primer tema, el primer tipo de medidas es a campo abierto. ¿Qué significa? Que yo tengo que salir al campo, 1, 2, miren, necesito que todo el área esté totalmente despejada. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo cuando quiero medir hay un edificio delante o al medio? La señal va a chocar con el edificio y ¿qué se van a presentar? Reflexiones, ¿no es cierto? Y las reflexiones van a alterar mi patrón de radiación, ¿correcto? Entonces, lo primero que necesito es un campo totalmente despejado. Segundo, tengo que estar a una distancia de campo lejano, ¿sí? Si más o menos te puedes hacer una idea, dependiendo del tipo de antena, del tipo de frecuencia a la que voy a trabajar, va a haber una distancia mínima para poder medir, ¿no es cierto? El campo lejano indoor. ¿Qué significa? Tener una cámara anecoica donde tengas una antena transmisora, una antena receptora. Bueno, en este caso, sí, en este caso esta es la receptora, esta es la transmisora, y la distancia mínima tiene que ser de campo lejano. Entonces, imagínense, ustedes pueden intentar hacer sus formulitas y sus cálculos, por ejemplo, para utilizar un dipolo que trabaje a 400 MHz. No, más fácil, mejor a 300 MHz. ¿De cuánto es el lambda
con el que se va a trabajar una antena? A ver, hagamos cálculos rápidos, por favor. Recordemos, lambda, esto de acá, es la velocidad de la luz entre la frecuencia con la que estoy trabajando, ¿no es cierto? Entonces, ¿de cuánto será el lambda para 300 MHz? 1 metro. ¿1 metro? ¿Sí? ¿Más o menos? Ya, perfecto. Entonces, ustedes saquen su... Imaginemos que entonces tengo lambda medios aquí. Voy a trabajar con un dipolo de lambda medios. ¿Sí? Entonces, tendría que yo hacer mi cálculo acá, poner mi distancia de lambda medios y hacer mis cálculos, y la distancia entre una y otra antena va a ser, a ver, son 0.5, por lo menos más de 2,5 metros entre una antena y otra para 400 MHz, ¿no es cierto? Bien, entonces, ¿qué significa? Que si yo quisiera hacer una medida de campo lejano en una cámara anecoica, mi cámara anecoica tiene que ser lo suficientemente grande en espacio para tener el campo lejano. Eso quiero que lo tengan en cuenta. Otra forma de hacer campo lejano es modificar la cámara para dirigir todas las reflexiones a un solo punto. Y eso es una modificación que se llama cámara anecoica abocinada. El campo cercano. El campo cercano, vamos a hablar ahora de la zona de Fresnel. ¿Recuerdan lo que les había contado? En la zona de Fresnel no tengo el campo eléctrico totalmente normado, no es real totalmente, ¿no es cierto? Tiene parte reactiva. Sin embargo, ahí es una técnica indirecta. ¿Qué pasa si yo mido el campo cercano y por fórmula matemática lo transformo a campo lejano? Eso es posible, se tiene la matemática para hacerlo. ¿Y qué es lo que gano con eso? Que cuando yo mida mi antena, transmisor y receptor, ya no tiene que ir a una distancia total para campo lejano. Con el campo cercano mínimo es suficiente. Quiere decir que la distancia entre transmisor y receptor va a ser menor, ¿no es cierto? Si yo tuviera que conseguir una cámara anecoica, por ejemplo, para medir campo cercano, la distancia ya no va a ser de 2.5 metros, sino va a ser de repente hasta de medio metro. ¿Me siguen la idea? Entonces la cámara anecoica va a ser más pequeña. ¿Pero qué necesito si yo mido en campo cercano? Voy a necesitar un software que las medidas de campo cercano me la transforme a campo lejano. Y ese software ya existe. ¿Sí? Aquí está. ¿Cuáles son las ventajas? Las ventajas, menor espacio, lo que les acabo de contar. Es más barato, no hay error por distancia y los errores se eliminan por un promedio, sacando un promedio. ¿Cuáles son los inconvenientes? La precisión de los posicionadores, los sensores de transmisor y receptor tienen que estar bien posicionados y tienen que tener una muy buena precisión. Necesito el software de transformación que les acabo de contar, el que haga la matemática para convertir campo cercano a campo lejano. Y hay que calibrar las ondas de medición. Bien, ahora, cuando les hablaba de las ondas de medición, imaginemos, yo tengo una antena bajo prueba, ABP significa antena bajo prueba, y hay dos formas de medir. Yo puedo utilizar varias ondas, de modo que cuando la antena emita el patrón de radiación, todas las ondas van a captar parte del patrón de radiación y luego voy a integrarlas. Las voy a integrar y voy a tener el patrón de radiación total. Esa es una forma. Otra forma es coger una sola sonda y la sonda va moviéndose a lo largo de la antena y va captando el patrón de radiación y lo va formando. ¿Sí? Son dos formas. Entonces, este se llama método de medición multisonda y esto se llama método de medición de una sola sonda. Y la forma de medir ese campo cercano, pues como necesito un software, necesito entonces un plano matemático que use para poder hacer la conversión. Y el plano puede ser rectangular, como el que estamos viendo acá, cilíndrico o esférico. Entonces, ustedes ya han visto los dibujos de los patrones de radiación.
y yo les pregunto, los tres funcionan, pero ¿cuál creen ustedes que va a ser el más preciso? El esférico, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque me va a dar una medición en todo el entorno. Estos de aquí sirven, pero para integrar el patrón de radiación lo que va a tener es que aproximar, hacer aproximaciones, y podemos caer en un error por aproximación. Bueno, el software para hacerlo, ¿no? Porque esto es lo que maneja el software. Bien, entonces, nuevamente, la cámara entonces de la cual estamos hablando es, ahora sí ya me van a entender un poco mejor, es una cámara que hace mediciones en campo cercano de tipo esférico, ¿sí? Campo cercano, miren la distancia de la sonda. Este pequeño triángulo azul es lo que es la antena. Aquí está el mástil de la antena. Ese mástil está sobre un motor de rotación. Entonces la antena empieza a rotar, va a rotar, y los sensores, lo que va a medir el patrón de radiación, está alrededor de este anillo. Este anillo tiene 64 sensores. Por eso el equipo se llama SG64. Bueno, realmente son 63 sensores y el 64º sensor es tierra. Pero bueno, esos son detalles técnicos, lo llaman simplemente SG64. La antena gira y los sensores captan el patrón de radiación. Y al girar esto, la forma en que capta el patrón de radiación es esférica. Es la forma más precisa para poder hacer la transformación a campo eléctrico lejano. ¿Listo? Y si se dan cuenta, puede medir cualquier tipo de antena. Esta, por ejemplo, de acá, son los multisonda, pero la forma en que miden, a diferencia del equipo que tenemos nosotros, que es esto, lo va a medir en manera cilíndrica. Entonces, nosotros tendríamos una mejor precisión con este sistema, que es con el que cuenta nuestra cámara anecoica. ¿Sí? Aquí tenemos, por ejemplo, otro ejemplo, una comparación, el escáner de una sonda, que es lo que les contaba hace un momento. La sonda va a girar, la antena, perdón, se va a mover y una sola sonda va a captar el patrón de radiación. En nuestro caso lo que tenemos es un escáner multisonda. Esta gráfica de acá abajo es un dibujo, pero es la forma en cómo están dispuestos los anillos alrededor. Estos sensores tienen forma de cruz, están aquí, alrededor de todo el anillo. Entremos un poco más en detalle de cómo es esta antena. La funcionalidad de la cámara, como les decía, puede medir desde los 400 MHz hasta los 6 GHz. Quiere decir que todos los sistemas de comunicaciones que estén dentro de ese rango de frecuencias pueden medir todas las antenas que estén dentro de, por ejemplo, VHF, de Tetra, de GSM, 2G, 3G, ahora 4G, y puede obtener una precisión de ganancia y patrón de radiación. Acá se me pasaron mis hojitas. Ya. ¿Qué otras cosas podemos medir? Este equipo puede complementarse con otro equipamiento para hacer más mediciones. Por ejemplo, lo que podemos medir es la radiación de una antena, los parámetros del SAR. ¿Han escuchado lo que es el SAR? Bueno, deben haber escuchado en la televisión todo el tiempo que la gente se opone a que instalen antenas en sus casas porque tienen miedo a que les produzca cáncer, ¿no es cierto? Ya, pues resulta que las antenas, ustedes saben, ingresan a parte del cuerpo, ¿no es cierto? Esas microondas producen cierto calor dentro de los tejidos. La pregunta en cuestión es que si esas radiaciones electromagnéticas que ingresan a tu cuerpo te van a producir o no cáncer a la larga. La forma científica de medir es la tasa de absorción electromagnética, comúnmente conocida como SAR. Las SAR son las siglas en inglés de la tasa de absorción electromagnética. Entonces, no sé si está el dibujito por acá.
Ahí está. Miren, hay un equipo especial que produce fantomas, que son los fantasmas, son los maniquís del cuerpo, con un tejido, bueno, realmente es un líquido que intenta emular la constante dieléctrica del cuerpo. ¿Sí? Se coloca un celular, se dan cuenta, con vendas alrededor de la cabeza, y lo que te mide es precisamente ese SAR, tasa de absorción electromagnética. No sé si han sido curiosos cuando han comprado sus celulares. Todos los celulares, en la data técnica, en el manual del equipo, dice SAR, el SAR de cuánto es, ¿no es cierto? Y los SAR que prometen en los celulares, pues dicen que son efectivamente bajos y que no van a producir ningún problema. Entonces, con este aditamiento especial, con este equipo especial, se podría medir y verificar si realmente el SAR que dice que tiene el celular determinado es realmente el que ofrece al público. ¿Sí? ¿Cómo se ha hecho esta cámara anecoica? Esta cámara anecoica lo que tiene son equipos de medición de radiofrecuencia, algunos conectores. Aquí está, este es el motor del mástil y estos son los absorbentes. No sé si se han dado cuenta que en las figuras que les he mostrado internamente hay unas pirámides dentro, ¿sí? Esas pirámides se llaman absorbentes, son una esponja de un polímero especial que se llama uretano. Son estos de acá, que están bañados en un dieléctrico específico, que lo que va a hacer es evitar que la señal se refleje. Veamos entonces la cámara anecoica cómo ha sido construida. Se empezó primero con una habitación, como yo les dije en un principio, de 4x4x4, totalmente hecho de paredes, techo y piso metálicos. ¿Sí? Lo que estoy haciendo yo es generar una jaula de Faraday. ¿Alguien sabe lo que es una jaula de Faraday? ¿Sí? Una jaula de Faraday es un ambiente metálico que lo que hace es evita que las señales electromagnéticas entren o salgan del ambiente. ¿Sí? Eso es una jaula de Faraday. Entonces, primero generamos una jaula de Faraday. Ahí está. Luego, a esa jaula de Faraday internamente se forra con absorbentes. El techo, el piso, las paredes, todo el entorno. Ahora, ¿qué hace este absorbente? Cuando la señal, no sé si tengo una diapositiva, no la tengo. Uy. Y ahora, la tecnología me falló acá. Muy bien. Cuando la señal llega a los absorbentes, ¿qué va a pasar? La señal está llegando y de pronto empieza a chocar. Vamos a utilizar estos absorbentes aquí. La señal va a chocar y va a empezar a rebotar entre las pirámides, ¿sí? Entonces, por dos efectos, por el físico y por el material con el que está hecho, la señal va a empezar a atenuarse. Se va a reducir tanto que ya no logra salir, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy evitando con eso? Que cuando la señal salga, llega a la pared y ya no rebota, como en un ambiente normal, sino se queda ahí. Es decir, ¿qué es lo que voy a medir? Lo que voy a medir es el campo electromagnético que sale de la antena, más no el que se haya reflejado en ningún ambiente. Entonces, ¿cuál es la información que voy a tener? Pues lo que voy a saber es cómo se comporta una antena, ¿sí? En situaciones ideales. Son algunas antenas de referencia con el cual se ha calibrado el equipo. Y el software que les había contado, ese software que convierte medidas de campo cercano a medidas de campo lejano, ¿sí? Lo convierte y automáticamente me muestra las gráficas del patrón de radiación en el corte que yo quiera. Acá ese es otro tipo de software activo de mediciones. Aquí está, por ejemplo, la antena, el patrón de radiación que te genera. Estas imágenes son imágenes que te da ya el software. Entonces, para que ustedes tengan una idea más o menos de cómo es el resultado de las mediciones realizadas. Aquí
por ejemplo, hay una foto del equipo con el anillo alrededor y con la antena. Y esta es un poco de la arquitectura de todo el entorno. Aquí tengo la cámara, aquí tengo el SG64, aquí está el posicionador, el motor. Hasta aquí, toda la mitad de la diapositiva es la parte de la antena y los amplificadores. Y aquí están los equipos de medición. Está el VNA. Un VNA es un equipo que te mide los parámetros S de una antena, y algunos equipos de radiocomunicación. Todo esto en conjunto va a un PC. Bueno, no está por aquí el PC, está por acá, va al PC y te lo transforma en data que es posible medir, manipular, analizar. Bueno, esas son algunas fotos de cómo se hacen las pruebas en vivo, algunas antenas BTS. Es posible, por ejemplo, esta foto la he sacado de la empresa, ¿no?, que nos ha proporcionado la cámara, pruebas de equipos espaciales, pruebas de antenas de transmisión. Y bueno, eso creo que sería todo. Estoy atenta a las preguntas, de ser el caso, si es que las tienen. ¿Qué nivel de potencia trabaja el equipo? Son antenas pasivas. Realmente nosotros no podemos manejar, me parece, no estoy segura cuál es el rango máximo de nivel de potencia, pero son, por lo menos para hacer pruebas bastante salubres, si es que lo quieres poner así, son niveles muy bajos de miliwatts, pero es posible aumentar. El nivel máximo no lo sé, pero nosotros estamos trabajando por temas de radiación con niveles bajos de miliwatts, simplemente para que la antena emita el patrón de radiación. Recuerda que es campo cercano. El campo cercano no necesita una potencia máxima para propagar. ¿Ha tenido usted oportunidad de hacer pruebas con arreglos de antenas? No, todavía, pero justo cuando yo regrese, en la siguiente presentación tengo una radio de antenas que vamos a medir. Pero es muy sencillo también, porque la radio solo tiene un solo puerto. Los demás elementos se vuelven a conectar. El único requisito para medir una antena es que no exceda los 2 metros, el 1,5 metros de diámetro, porque se han dado cuenta que es un anillo de medición. Entonces la antena tiene que entrar en ese anillo. Si entra en el anillo es posible medirla. ¿En qué difiere la cámara para frecuencias en VHF? En VHF. ¿Cuál es la diferencia entre la cámara en microondas para frecuencias en VHF? Ya, lo que pasa es que sabemos que según la frecuencia, la longitud de onda va a variar, ¿no es cierto? A mayor frecuencia, la longitud de onda empieza a ser más pequeña. Entonces, para frecuencias altas, hasta se puede medir las antenas directamente en campo lejano. Pero para VHF, para frecuencias bajas, es requisito indispensable utilizar el software de conversión de campo cercano a campo lejano. Esa sería la diferencia. También sería posible, por ejemplo, si yo quisiera extrapolar la medida de una antena, por ejemplo, el canal 2, que tenemos 60 MHz. Puedo extrapolar haciendo la medida de un dipolo pequeño de una frecuencia 800. Es posible hacer eso. Precisamente yo estoy trabajando, no sé si la antena lo puede hacer, yo creo que sí, pero ese tema es precisamente quiere un proceso de diseño previo. ¿Por qué? Porque lo que hay que hacer ahí es escalar una antena con factores de escalamiento. Sin embargo, hemos estado haciendo simulaciones de escalamiento y vemos que funciona. Entonces lo que falta, y estamos en etapa de simulación, lo que falta es hacer la implementación para verificar que el escalamiento sea posible. Pero todo parece asegurar que sí es posible. Y las antenas slot, ¿tuvo oportunidad de alguna vez investigar las slot antenas?
No he trabajado, sí conozco las antenas slot, pero no he podido trabajar, pero trabajo más o menos como una guía de onda. Entonces, pero no he entrado yo en el tema de investigación de las slot todavía. También sería interesante hacer este tipo de pruebas. En algunos casos sí se aplica en algunos lugares, más que todo para utilizar polarizaciones ópticas en la tecnología digital. Sí, definitivamente, pero no he trabajado yo particularmente con ese tipo de antenas slot. Sin embargo, bueno, como decía al principio de la presentación, ¿no? Esta es una invitación a hacer proyectos de investigación. Precisamente Innovate nos ha dado esta cámara para que se hagan proyectos entre universidades. Entonces aprovecho la oportunidad para reiterar la invitación y poder ver las actividades de hacer proyectos, ¿no? De antenas. ¿Qué programas tienen para hacer desarrollo de investigación? Nosotros trabajamos ahora con 3 programas, 3 software de desarrollo. Uno que es el ANSYS, que antes se llamaba HFSS, que es un software de simulación de alta frecuencia. Y eso es un simulador electromagnético. Y tenemos algunos simuladores circuitales, como el ADS y el AWR también. Esos 3 lo tenemos en licencia en la universidad y con esos 3 hacemos pruebas ya. Sobre la estructura del SP64, ¿qué tipo de sensores utilizan para hacer todo este? Los sensores que utilizan se llaman, a ver, llegamos ahí, son sensores de doble polarización o polarización cruzada. Ojalá que lleguemos rápido a esto. Bueno, no sé si llegué, no sé si logré verlos ahí. No sé si recuerdas las crucecitas que te mostré. Creo que ya lo pasé, ¿no? Está anteriormente. Son unas crucecitas amarillas que les mostré en una diapositiva. Esos son los sensores. Entonces cada línea es una polarización lineal, pero como tienes una polarización en cruz, tienes una polarización cruzada, que puedes trabajarla como polarización lineal o polarización circular. Son sensores de muy alta precisión, vale la pena decirlo. La empresa que nos está trabajando esto, con la que hemos hecho el convenio, nos da un certificado de calibración, lo cual asegura que las medidas de la antena son las reales y puedes caracterizar de una manera muy precisa una antena, con certificación. Y de eso les quería hablar. En las primeras diapositivas hablamos de complementar un proceso de homologación. No sé si saben, pero por ejemplo en países cercanos como Brasil, cuando una antena celular quiere ser instalada, necesita pasar por un proceso de homologación, igual que acá en el Perú, solo que el proceso de homologación en Brasil, por ejemplo, tiene que pasar por la medición de una cámara anecoica. ¿Cómo sucede aquí en Perú? Las empresas de telefonía traen una antena y presentan en el papel el datasheet y dicen, así funciona una antena. Y solo tenemos el papel que te dice cómo funciona una antena, no tenemos más, porque no habían cámaras anecoicas, no hay cámaras como en Brasil, por ejemplo, que te certifiquen la medida. Esos son laboratorios de homologación o certificación. Entonces ese es uno de nuestros intereses, ¿no? Lograr ser un laboratorio de certificación. Y yo creo que en cierto modo la ciudadanía estaría mucho más tranquila porque sabe que la antena ha sido medida y certificada y cumple con los estándares que ofrece el fabricante. Ese es otro de los objetivos de la cámara anecoica también. Una pregunta, antes de pasar por el proceso de medición de los diagramas de radiación de las antenas, ¿hacen un procedimiento de medida de impedancia, ancho de banda o solamente colocan antenas sin ese tipo de requerimientos? No, lo mide todo. Cuando la antena se coloca en el mástil y se hace la medición, se obtienen todos los parámetros, la medida de impedancia, la medida de patrón de radiación al mismo tiempo. Entonces, una vez finalizado el proceso, tienes que comprobar, por ejemplo, que la impedancia de la antena, si es que es, por ejemplo, 50 ohmios, se verifica o no se verifica. Arreglos, ¿no? ¿Qué es un arreglo de antenas? Un arreglo de antenas es un grupo de antenas
que lo que hacen es mejoran las características eléctricas de una sola antena. Por ejemplo, si una antena logra conseguir una ganancia de 1 decibelio, si yo logro agrupar de una manera obviamente estratégica, no al azar, varias antenas de la misma forma, es posible que esa ganancia mejore, de repente duplique o triplique según las características de la antena. ¿Listo? En este caso, este array compacto tiene una respuesta de banda dual. Banda dual quiere decir que va a resonar a 2 frecuencias. ¿Sí? Y bueno, son para aplicaciones de WLAN y WiMAX, como están viendo ahí. Bueno, las frecuencias con las que se va a trabajar está en el rango de 2.29 a 2.63, lo cual está cubriendo WLAN y WiMAX. Y eso también fue un descubrimiento que se hizo a lo largo del proceso de investigación. Hay una segunda resonancia que va a cubrir servicios de telefonía satelital fija, que está entre 1.61 y 1.627. Esta antena ha sido trabajada en una tecnología microstrip. Una tecnología microstrip es una tecnología planar, es un sustrato. ¿Alguna vez ustedes han visto la fibra de vidrio, por ejemplo? Pues bien, la fibra de vidrio es un sustrato que puede ser de doble capa. ¿Qué quiere decir? Que en la parte de abajo tengo cobre y sobre el sustrato también tengo cobre. Entonces, sobre esa placa de cobre es posible diseñar una estructura capaz de radiar y funcionar como una antena, que es básicamente lo que estamos intentando presentar ahora. Esta tecnología microstrip, nosotros en esta propuesta lo que hemos intentado hacer es utilizar ese sustrato de manera doble. ¿Qué quiere decir? La estructura que estoy usando tiene una capa de cobre, tiene una capa de sustrato, en medio tiene otra capa de cobre y sobre eso sustrato, y sobre ese sustrato otra capa de cobre. Es decir, vamos a hacer como un sándwich del sustrato, y ese sándwich del sustrato se llama tecnología stripline. ¿Sí? Bueno, esta tecnología stripline es una stripline casera. ¿Por qué? Porque lo que he hecho yo es juntar las dos capas. Lo que se hace de manera un poco más formal es un proceso de litografía. Lamentablemente en el Perú no contamos con laboratorios para hacer litografía. Sin embargo, con ese proceso de sándwich hemos intentado obtener una estructura stripline. Hemos pasado por un proceso de simulación y un proceso de implementación. Les voy a enseñar las medidas y hemos quedado bastante contentos porque nuestro stripline casero ha sido bastante bueno y ha servido, por lo menos como para prototipo de investigación. Bueno, como una pequeña introducción les estoy mostrando los canales para la banda de 2.4 GHz que cumplan con el estándar IEEE 802.11g, que fueron las especificaciones que tomamos para este tipo de antenas. La estructura básica que se ha usado es una estructura de anillos resonantes, conocido como SRR. ¿Alguna vez han escuchado hablar de estos anillos, de estas estructuras? Un SRR es un Split Ring Resonator, es un resonador de anillo abierto. ¿Abierto por qué? Fíjense, la estructura tiene un gap en la parte superior y el anillo interno tiene un gap precisamente en la parte opuesta. ¿Sí? Entonces, más o menos a grandes rasgos, para explicarles cómo funciona esta antena, lo que tengo es un anillo. Imagínense que el anillo es una línea de transmisión de una longitud eléctrica determinada. ¿Qué quiere decir? Que con esa longitud eléctrica, ese anillo va a resonar a una frecuencia determinada. ¿Listo? Ahora, a esa frecuencia de resonancia, yo le estoy introduciendo otro anillo. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Al introducir el otro anillo, es como que yo le estoy metiendo otra frecuencia de resonancia. Como la longitud es menor, pues la frecuencia de resonancia va a ser diferente. Y lo que va a hacer es, va a partir la primera frecuencia de resonancia. ¿Qué es lo que voy a tener? En lugar de tener un solo pico de resonancia, al partirse lo que voy a tener son 2 picos de resonancia. Por eso se llama antena de banda dual.
La estructura estribilal que les contaba es la siguiente. Imaginemos, estos son los anillos resonantes que tenemos aquí. La primera cara, la cara inferior, son estos 3 anillos. El primer anillo se alimenta directamente, ¿sí? Y en la cara de en medio, entre los dos sustratos, tengo una línea de alimentación paralela a todos los anillos, y en la cara superior tengo otro grupo de anillos. Entonces, la alimentación de este array es acoplamiento, es por acoplamiento. ¿Qué quiere decir? Aquí empiezo a conducir corriente. Ya les explicaba en la presentación anterior que una antena funciona cuando yo le aplico corriente a una superficie, ¿no es cierto? Entonces lo que tengo que hacer es aplicar corriente. El principio básico para el funcionamiento, es decir, para que exista corriente en estos anillos, que ustedes me dirán, pero no se están tocando, ¿cómo va a producirse la corriente? Es por acoplamiento. Esta corriente que produce este anillo, habíamos dicho en la primera presentación que produce un campo magnético. Ese campo magnético se llama campo magnético inducido. Ahora, los que todos son estudiantes de electrónica, acuérdense, ¿qué pasa cuando yo tengo un campo magnético? Y a ese campo magnético le acerco un conductor. ¿Qué le pasa al conductor? ¿Qué aparece en el conductor? Una corriente. Esa corriente es una corriente inducida por el campo magnético. ¿Entienden la idea? ¿Entienden la secuencia de cómo se alimenta todo esto? Entonces, si se dan cuenta, la estructura funciona a través de acoplamientos. En mi investigación nos dimos cuenta de que esos acoplamientos los podemos controlar. Y si nosotros controlamos el acoplamiento, lo que voy a controlar es dónde caen las frecuencias de resonancia. ¿Y eso qué significa? Que yo voy a controlar dónde quiero que resuene mi antena, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los parámetros de control? Los parámetros de control que se han hecho es, primero, la distancia entre los anillos, el anillo externo y el anillo interno. Ese es el primer factor de acoplamiento. Otro factor de acoplamiento es la distancia entre resonadores, que es lo que tenemos acá. Y un tercer factor son los gaps, porque nos dimos cuenta que los gaps, las aberturas, físicamente, ¿qué te va a hacer? ¿Te va a reducir o te va a incrementar la longitud del anillo? Y lo que dije en la primera diapositiva es que la longitud del anillo define la resonancia de la antena. ¿Dónde va a caer la frecuencia? ¿Qué frecuencia va a funcionar? Ese es un primer resultado de la simulación. Les comentaba que trabajamos con software de simulación. Ese es el resultado del software, de la simulación del software electromagnético. Déjenme comentarles un poco cómo funciona ese software electromagnético. Lo que tengo que hacer es, en un entorno 3D, donde aparentemente simula el vacío, empiezo a crear toda la estructura. Dibujo los anillos, dibujo el sustrato y dibujo el ambiente donde va a propagar la antena, ¿sí? Una vez que lo he dibujado con las dimensiones exactas, lo caracterizo, lo simulo y tienes el resultado, el patrón de radiación, las características de la antena. Inclusive tienes, por ejemplo, como están viendo acá, la distribución de la corriente, ¿sí? Entonces, un software de simulación electromagnética es una ayuda bastante buena, porque antes de empezar a construir, que posiblemente puede incluir un tema de presupuesto, tienes ya la respuesta de una antena y vas a saber si esa respuesta es real y se asemeja a lo que quieres. En este caso, estamos viendo la distribución de la corriente, y lo que se quería ver en el análisis de distribución de corriente para este caso es cómo se distribuye la corriente en un anillo con respecto al otro. Y si se dan cuenta, por ejemplo, en este anillo es el primero que se ve. Esto es solo una imagen, lo que se ve es un video, cómo va aumentando el nivel de corriente y va descendiendo. Entonces, como solo es una imagen, este color rojo, que vendría a ser la mayor intensidad de corriente, va a ir aumentando y pasando por todo el array. Entonces, lo que les podría comentar, el anillo, por ejemplo, externo, tiene un máximo en el lado opuesto del gap, y justo en ese momento en que el máximo se produce un máximo de mayor intensidad en el anillo interno, en el lado opuesto. Y esa es la forma de distribución de corriente, es parte del análisis que se hacía para estas antenas.
ejemplo, empezamos a hacer ya un análisis en cuanto a los parámetros de control que nosotros estamos intentando buscar. El primer parámetro de control fue la distancia entre los anillos, el espacio entre el anillo externo y el anillo interno. Entonces, con el software de simulación se hizo un barrido con diferentes distancias entre anillos y vimos el siguiente resultado. Y era un poco obvio, ¿no? En la segunda resonancia, la frecuencia mayor empieza a moverse hacia arriba. ¿Por qué? Porque el anillo interno, al aumentar la distancia, empieza a reducir su tamaño. Si reduce su tamaño, la longitud baja. Y si baja la longitud está inversamente proporcional a la frecuencia, como ya deben de saberlo. Entonces, a menor longitud, mayor frecuencia. Entonces es lógico, y ahí tengo mi frecuencia de resonancia en la segunda, y empieza a subir. Pero fíjense en la primera se mantiene constante. Nosotros consideramos un parámetro de factor de radiación cuando baja de 10 decibelios. Bueno, de repente no les he comentado qué es esta gráfica, perdónenme. Esta gráfica son las pérdidas de retorno. Comentábamos en la diapositiva de la cámara anecoica que medíamos pérdidas de retorno. Ese parámetro lo conocemos como comúnmente parámetro S11. ¿Cómo se analiza esas pérdidas de retorno? Las pérdidas de retorno te van a decir cuántas reflexiones o cómo es la reflexión en tu antena, ¿sí? Los valores cercanos a 0 decibelios te indican que la reflexión es grande, muy grande. Y los valores más alejados, como los picos, este pico y este pico de acá, indican que la antena no presenta reflexiones. ¿Qué significa eso? Si la antena no presenta reflexiones, la señal pasa por completo. Entonces lo entendemos como que la antena está propagando a esa frecuencia o resuena a esa frecuencia, o en palabras más sencillas, la antena funciona a esa frecuencia. Entonces, en términos del parámetro S11, los picos que bajen de 10 decibelios son los rangos de frecuencia de funcionamiento de una antena. Entonces, aquí tengo un rango de frecuencias, una primera resonancia, y aquí tengo una segunda resonancia. Hicimos también un análisis entre el efecto capacitivo entre los anillos con respecto a la frecuencia de resonancia. Si se dan cuenta, al tener dos anillos conductores y un espacio entre los anillos conductores, eso se parece a un capacitor. Todos ya conocen un capacitor. Son dos placas y un dieléctrico dentro, ¿no es cierto? Quiere decir entonces que esa antena resonante se está comportando también como un capacitor. Y el análisis de capacitancia se hizo de esta manera. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el efecto de capacitancia tiende a disminuir cuando la frecuencia de resonancia disminuye. Ese es un parámetro que se ha utilizado para eventualmente intentar lograr un control, como les digo, para la frecuencia de resonancia. Aquí este es otro parámetro de control cuando trabajamos con los gaps. Cuando yo muevo los gaps, la resonancia la puedo mover hacia el otro lado. Entonces se dan cuenta de a dónde va este análisis. Buscar los parámetros que me digan dónde se va a mover la antena, y cuando yo tenga las especificaciones, simplemente lo que hago es determino la distancia y los gaps entre los anillos y voy a tener la resonancia precisamente donde yo la quiero. ¿Sí? Esa es la antena que se ha implementado, porque la antena se ha logrado medir. Aquí está una cara de la antena, les repito, esta es la antena de Speedline, esta es la cara superior. No se ve la línea de alimentación que está por dentro. Y bueno, a manera de que se haga una comparación, se ha puesto una moneda de un sol para que más o menos vean el tamaño de la antena. ¿Sí? Esta es otra medida de simulación de la impedancia de entrada de la antena. También se comentaba en las conversaciones anteriores de la impedancia de entrada de la antena. Normalmente para un sistema de comunicaciones la impedancia de entrada de la antena es de 50 ohmios. ¿Sí? Y para que el sistema funcione necesitamos que la reactancia, la parte compleja, sea lo más cercana a cero. La línea roja es a los 2.45 GHz, que es donde se quiere hacer el análisis. Y si más o menos ustedes observan, bueno, acá lamentablemente no le puse un marker, pero ustedes pueden observar, estamos en la parte, la línea azul, que es la parte real, cerca de los 50 ohmios, y la parte imaginaria está precisamente en cero. Quiere decir que
esta antena es totalmente resonante a 2.45, y lo cual concuerda porque teníamos el pico bastante grande de resonancia, ¿no es cierto?, a 2.45. Entonces, este es otro parámetro que me asegura que la antena está bien hecha, bien simulada y puede pasar a etapa de simulación. Y finalmente, aquí está la imagen de la simulación y la medición. Esto me parece bastante interesante mostrarles a ustedes porque les puede asegurar qué tan efectivo es trabajar con un software de simulación previamente a la implementación. Si se dan cuenta, obviamente algunos factores de error, los cuales no te permiten que la medición sea exacta. Pero si tú miras, los anchos de banda y el comportamiento es muy similar. Entonces puede ser bastante fiable el tema de usar un software de simulación previamente para que podamos tener unos buenos resultados. Aquí tenemos los anchos de banda y vimos otra cosa curiosa y muy particular. En este tema de anillos resonadores internos, no solo podemos controlar la posición de las resonancias, sino también los anchos de banda. Si se dan cuenta, la respuesta de esta banda dual es asimétrica. Tengo una primera banda de resonancia y la segunda es aproximadamente el doble de la primera. Y hemos visto también que manipulando los parámetros, los anchos de banda también se pueden manipular. Los sistemas de comunicaciones ahora están integrando varios sistemas de comunicaciones. Sus celulares tienen varias tecnologías, ¿no es cierto? Y cada una de esas tecnologías tiene diferentes anchos de banda. Entonces lo que se necesita es una antena asimétrica que tenga diferentes frecuencias de resonancia a frecuencias específicas y a anchos de banda específicos. Aquí también vemos un corte del patrón de radiación en 2 decibelios, se observa un pequeño tilt. Ese pequeño tilt es una elevación que tiene, no es totalmente directiva hacia 0 y 180 grados. Está un poco elevada por las características que tiene la antena. Y este es un factor de la ganancia. Esta es una gráfica de la ganancia con respecto a la frecuencia. Entonces, más o menos a 2.4 se observa que la mayor ganancia es de aproximadamente 3.5 decibelios. Entonces, luego de intentar simular varios anillos en tecnología microstrip, se llegó a la conclusión de que utilizando la tecnología Stripline podríamos incrementar y se duplicó más o menos la ganancia, porque lo que lográbamos era más o menos de 1.5 decibelios. 3.5 es bastante bueno. Lo importante de esta también, me acabo de acordar, esta presentación, este patrón de radiación, es que el tipo de antena es omnidireccional. Entonces, para WLAN y aplicaciones de WiMAX, necesitamos que el patrón de radiación sea omnidireccional. ¿Qué significa? Que la antena irradie alrededor de todo el plano. Entonces, es una antena bastante eficiente y se puede usar tranquilamente para esas aplicaciones. Bueno, como las conclusiones es más o menos todo lo que les he venido comentando. Esta presentación es un poco más corta también para no aburrirlos porque ya veo sus caritas de cansados. Así que si tienen alguna pregunta o alguna duda, con gusto se las voy a resolver. Muchas gracias. El sustrato empleado en el diseño. No sé si me aplauden porque he terminado rápido o porque agradecen la exposición, pero igual agradezco los aplausos. El sustrato es Rogers, tiene una constante dieléctrica de 10.2 y es del grosor de 0.64 milímetros. Es un sustrato muy pequeñito. Eso asegura que la antena sea compacta. ¿Cuánto me dice que es el valor del sustrato? ¿10? La constante dieléctrica es de 10.2. Sí. La tangente de pérdida es de 0.0022. Es mucho mejor que Teflón, es mucho mejor que Teflón. Pequeña, por lo tanto. Súper delgada y maleable. Sí. Como le digo, eso asegura que la antena empieza a reducir el tamaño. No, con 10 de máximo que hay que poner. El único problema que tuvimos para construirla es que las líneas de cobre son bastante delgadas, entonces lo que hay que hacer es afinar el proceso de construcción. Al momento de quemar la antena, tener cuidado en que la impresión no se carcoma la pista, no se pierda el grosor de la pista, porque el grosor es de 0.5 milímetros. Es súper pequeña la antena. ¿Y con qué software trabajó para hacer el diseño de la tarjeta?
el impreso. Igor, con Altium, ¿qué son? No, con el HFCS. Nosotros lo hemos simulado. Primero se calculó físicamente, se hizo la simulación y es posible exportar en un formato que te lee el AutoCAD. Entonces la imprimes de fuente de 1 a 1 y con eso te da tal cual el tamaño de la antena. Lo que hay que tener cuidado es al momento de imprimir. La impresora tiene que ser láser y tiene que ser la impresión de alta calidad. Este tipo de antena ya lo han usado en la práctica, o es un proceso de investigación. Es un proceso de investigación, está en prototipo. Justo lo hemos presentado a un congreso, no sé si lo he puesto por ahí también. Tienen ustedes la presentación. Esa antena todavía, el artículo está todavía en revisión. Lo hemos mandado a la TICOM, esperemos que lo salga. Pero está orientado a usarlo como indoor. Claro, como indoor. No, es como indoor porque el sustrato que le dio las características no soportaría alta corriente. Entonces, con esas características es solo para indoor. ¿Tiene el dato de cuántas onzas por día es el profesor? Creo que es media onza de cobre. Media onza. Ajá. ¿Alguna pregunta más? Usted habló de la característica de la respuesta de frecuencia de la frecuencia más baja, como 10 dB, ¿verdad? En pérdida de retorno. Sí. ¿No le parece que es muy bajo el valor? Porque lo mínimo aceptable técnicamente es 22. Es que eso depende. Hay muchos procesos de investigación, muchos autores que consideran a partir de 10, 12, 15 decibelios. Porque ese valor sería, hablando ya de relación de ondas estacionarias, un valor de aproximadamente 3, no es tan aceptable para guiar. No, no le he puesto la presentación, pero es 1.2 el valor del ROE, en este caso. Claro, ese ROE 1.2 equivale más o menos a 21 de pérdida de retorno. Es que si usted se fija, a partir de 10 decibelios nosotros estamos trabajando, considerando, pero los picos más bajos están llegando a menos 15 y el otro más de 20, entonces debe ser por eso que usted lo menciona. Y es el ROE, que es la frecuencia que nosotros trabajamos, justo el pico bajo. La ganancia de una sola entonces negativa de la antena, es un arreglo, ¿no? La ganancia es positiva, de cada uno. De cada uno, ¿de ahí cuánto tiene? La ganancia total es 3.5, la de uno solo no lo recuerdo. No lo sé, no creo, no. Tendría que cortarla, simularla y le respondería. Si son 2 elementos, son 3 dBs. Ya son más. Son 7 elementos.